Buenas noches, soy Osvaldo Flores Morán del grupo 3M13 presentando la práctica número 2 de la materia de instrumentación, que en este caso será un sensor potenciométrico. Primero les explicaré el circuito implementado como lo vemos en las imágenes, un amplificador operacional LM324N, un potenciómetro de 10K, resistencia de 1K en su mayoría y una composición en serie de 3 resistencias de 330. Esto debido a la estructura del circuito, iniciando por un restador de voltaje entre el potenciómetro de 10K y la salida del potenciómetro de 1K en un seguidor de voltaje, que más adelante se mostrará esta parte. Esto debido a que como nuestro rango de medición debe ser de 0 a 180 grados y un potenciómetro tiene un rango de 270, este restador nos permitirá tener en rango la medición. El valor del potenciómetro del instrumento estará conectado a un seguidor de voltaje, como ya lo había mencionado, donde su salida a su vez estará siendo la entrada del restador antes mencionado para finalmente ser amplificado, lo que nos va a determinar la salida de nuestro multímetro y nos dará la relación del voltaje y el ángulo propuesto. El instrumento es el siguiente, que su construcción es básicamente una caja que es de un material como de madera y cartón grueso, esto para darle más estabilidad al momento de hacer rotar el potenciómetro, el cual está soldada a la parte negativa, mientras la salida y la parte positiva están ajustados por unos cables caimanes, que en parte es para que sea más fácil conectar a la proto. Bueno, sin embargo, no queda totalmente derecho, ya que incluso se puede ver que está un poco chueco, pero eso únicamente afecta parcialmente en la perspectiva, mientras la aguja está ajustada como por una tapa plateada, y por lo mismo que está chueco, era complicado de ajustar una aguja. Sin embargo, por el diseño de la propia tapa, que tiene estos como piquitos, es sencillo seguir el desplazamiento que se realizará. Bueno, ahora en cuestión de valores numéricos tenemos lo siguiente. Para la primera tabla vemos una comparación entre el voltaje, la corriente y la potencia del medido al teórico o calculado. En este caso, para el voltaje BP, en mi caso, en mi circuito, resultó de 2.52 volts, mientras el teórico es de 2.5 volts. La corriente es de 0.9 miliamperes y el teórico de 1 miliampere. Y finalmente la potencia a mí me resultó de 2.26 miliwatts, mientras el teórico de 2.5 miliwatts. En el siguiente vamos a ver los voltajes que yo obtuve en el primer caso en el punto de inicio, que fue de 1.7 milivolts. En el punto de 0 grados obtuve 0.41 volts y en el voltaje en el punto de 180 grados de 207 volts, mientras que el voltaje en el punto final fue de 2.68 volts. Aquí en nuestra última tablita tenemos los voltajes, igualmente la comparativa entre un voltaje medido y el esperado, pero para diferentes ángulos, que aquí principalmente nos vamos a enfocar en el de 0, 90 y 180 grados. Que para el primero de 0 grados a mí me resultó en voltaje medido 0.02 volts, mientras que el voltaje esperado fue de 0. En 90 grados yo obtuve 1.48 volts, mientras el voltaje esperado fue de 1.5. Y finalmente para el de 180 grados yo obtuve 2.94 volts, mientras el voltaje esperado fue de 3. Ahora, yo tuve una ampliación de 1.8072 y haciendo el despeje matemático obtuve que mi RF tendría un valor ideal de 807.22 ohms. Sin embargo, como expliqué hace rato, lo ajusté a 3 resistencias de 330, dando así un total de 990, siendo lo más próximo y real que pude plantear. Bueno, ahora vamos a ver el funcionamiento del circuito.
Bueno, aquí quiero aclarar algo, que como era complicado de grabar porque tenía que medir, girar el potenciómetro del instrumento, lo tuve que dividir en mini videos de un solo video, de ese único video que se grabó de principio a fin haciendo las 3 mediciones, pero omitiendo las partes donde tenía que reacomodar la cámara, o si se me resbalaba el multímetro, o volver a enfocar partes para que se viera bien el funcionamiento. Primero, aquí vemos la medición de 0 grados, el cual sale negativo porque tenía mal polarizada la parte del potenciómetro. También a esto me refería en que lo tuve que dividir en mini videos para acomodar esa parte. Pero en valor absoluto vemos que tenemos un valor de 0.02, que fue el que determinamos en la tabla anterior. No, en esta parte ocurrió algo curioso porque el celular con el que grabo como que se trabó y no grabó la parte en que empiezo a girar el potenciómetro. Sin embargo, como dije, es del mismo video que seriado también del video anterior. Pero bueno, ahora en esta parte vamos a ajustar el potenciómetro en 90 grados y vemos la salida de voltaje que tenemos en el multímetro, que va a corresponder a lo anotado en nuestra tabla anterior. Ahora finalmente vemos cómo muevo el potenciómetro hasta 180 grados, donde acá nuestro valor va a ser el máximo planteado en el voltaje esperado. Después de obtener estos valores, yo ya fuera de cámara grabé para 30, 45, 60, 120, etc. Que fue lo que anoté en la tabla de la comparación entre el voltaje medido y el voltaje esperado. De ahí el por qué los valores fueron los que fueron. Bueno, y ahora explicando la parte de qué pasaría si quitamos el seguidor de voltaje, tendríamos que para el restador estaría directamente viendo o conectado directamente al potenciómetro, por lo que a la resta no entrará el valor más puro, por así decirlo, sino que puede entrar variaciones, ruidos, entre otras cosas, y esto provocaría que le quitara exactitud a nuestro sistema. Y bueno, ya como conclusión y experiencia personal, puedo decir que esta práctica fue más complicada por el hecho de que la parte de calibración era relativamente difícil de conseguir, puesto que al momento de girar el potenciómetro de 10K era fácil el hecho de pasarnos o quedarnos cortos, por lo que sí tenía que ser muy preciso esa parte. Asimismo, para conseguir el valor más próximo para cada ángulo se dificultaba en el hecho que a veces los valores eran poco cercanos de conseguir. Bueno, y así como ejemplos que tuve en varias de las pruebas que hice, que por ejemplo para 0 y 80 grados resultaban 0 y 2,99 respectivamente, pero para 90 grados me marcaba que era o 1 volt o 2 volts, que ya es muy separado a lo que deberíamos de tener de 1.5, por lo que debía ajustar unas partes. También, como dije, el valor de RF más próximo que pude conseguir resultó ser de 760 ohms, pero el comportamiento del sistema no era el esperado. Entonces tuve que optar por la opción de poner 3 de 330, ya que vi que con eso el comportamiento del sistema, del circuito y ya medido en el multímetro, era el ideal o más cerca de lo esperado. Y bueno, así como dato extra, en algunos puntos incluso se me llegó a sobrecalentar el operacional. Esto realmente no supe por qué, porque la polarización estaba bien y no estaba como que conectando unas cosas de forma extraña, pero esto provocaba que en algunos casos o no me diera directamente valores en el multímetro, o los que me daba se brincaban demasiados, como que me daba 0
y sin mover el potenciómetro ni nada se me subía a 1, luego se me volvió a bajar, se me subía, se me bajaba y así. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Saludos.